buenos días o tardes o noches. Vamos a crear como un espacio para resolver o corregir pues los talleres de lectura que, que les estamos asignando, ¿no? Digamos en este primer video, vamos a trabajar el taller sobre el libro de Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia, ¿no? Entonces, pues la idea es ir avanzando pues en las diferentes preguntas, pues, y con base en la lectura y hacer la respectiva explicación, ¿vale? La primera pregunta es cómo la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos explica la diferencia entre liberalismo y democracia, ¿vale? Entonces nos vamos al texto, eso está como en el capítulo 1, en la primera página. Pues digamos allí lo importante es comprender la distinción que hace el autor entre liberalismo eh, y democracia, ¿vale? Allí, digamos, la clave para entender la distinción es entender la distinción que hay entre Estado y entre gobierno, ¿listo? Entonces acá el autor plantea que pues por un lado el liberalismo es una forma de Estado, ¿listo? Estado se refiere o es un concepto pues que se utiliza en política para referirse a la organización que se le da como al poder y a la autoridad en un sistema social, en una sociedad, ¿no? Eso está representado en el sistema jurídico. Y el gobierno pues vendría a ser el término que se refiere a los que administran o tienen control o digamos están encargados de ejercer, ¿no?, el funcionamiento del Estado. ¿Listo? En ese orden de ideas, el Estado liberal se refiere a un Estado que trata de influir o inmiscuirse eh, en lo más mínimo en la sociedad, digamos, limita su poder a ciertos aspectos como generales. Pues, y cuando se dice limitado, se refiere a que no se entromete en la vida privada o en la esfera privada de la sociedad. Y por eso es importante ahí el término de las libertades particulares o el concepto de libertad, ¿no? La pregunta, la pregunta por la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, ¿sí? Y básicamente allí lo que esos dos términos explican con respecto a la diferencia entre liberalismo y democracia, de pronto se entiende fácil acá en esta cita, ¿sí? Entonces, por un lado, eh, de lo que se trata eh, como la distinción es de la distribución del poder político, ¿no? En el contexto de la libertad de los antiguos, lo importante es la participación directa en la toma de decisiones, ¿no? Digamos acá se refiere a la libertad de los antiguos en el contexto pues de los sistemas políticos griegos o el sistema político romano, ¿sí? Y la libertad de los modernos pues desde la constitución de las primeras repúblicas, ¿no? Acá hay un autor al que utiliza Bobbio, que es Benjamin Constant, para, digamos, como hacer la distinción, ¿no? Acá hablan de un discurso que él pronuncia en el año 1918, ¿no? Que es este discurso que está acá está, ¿sí? Y digamos básicamente que la distinción a la que se refiere Bobbio es a la que Constant pues desarrolla acá este texto, ¿no? Pues no hay que leer digamos, ahí está expresada en el de Bobbio, ¿sí? Eh, y entonces acá dice la demanda por un lado de limitar el poder y por el otro de distribuirlo.
¿sí? Entonces, en la forma de gobierno democrático, pues se tiene la idea de que el poder lo ejercen todos, no un grupo o una persona en la sociedad. Y pues lo que plantea acá, obvio, haciendo la exposición de Constant, es que de esa forma es que la libertad de los antiguos se relaciona con la democracia porque eh, en la que para los antiguos, digamos, era normal y hacía parte pues, de su vida política el hecho de permitir que el Estado tuviera autoridad sobre su vida privada, ¿no? Incluso en el culto religioso y en el tema económico. En cambio, el concepto de libertad de los modernos valora mucho más lo que acá se plantea, ¿no? El fin de los modernos es la seguridad de los goces privados. Ellos llaman libertad a las garantías acordadas en las instituciones de estos goces. Entonces, digamos allí como que la clave es entender que para los modernos el Estado debe tener una autoridad o un poder limitado porque de esa manera se garantizan las libertades individuales. ¿Listo? Eh, pues es en ese sentido que se plantea acá esa relación o esa diferenciación de democracia y liberalismo con base en eh, los conceptos de libertad de los antiguos y libertad de los modernos. En últimas, el Estado liberal es un Estado limitado cuyo poder trata de no intervenir en el desarrollo de las libertades individuales de los ciudadanos. Bueno, siguiendo con la solución, en la pregunta 1 se hizo la distinción entre liberalismo y democracia a partir de la distinción libertad de los términos libertad de los antiguos y libertad de los modernos, ¿no? Eh, allí en esa explicación, pues se planteó que en cierto sentido la libertad de los antiguos privilegia la distribución del poder político a cambio de eh, que el Estado, ¿sí? Las instituciones pues tengan como mayor autoridad o mucha autoridad sobre las libertades o sobre la vida privada de los individuos, ¿no? Digamos que de eso se sigue una forma de Estado absoluto, ¿sí? Un Estado absoluto pues que su autoridad puede involucrarse en la vida en la esfera privada de la sociedad, ¿no? Y el liberalismo pues plantea una forma de Estado limitada, ¿no? En esta parte vamos a tratar de entender qué es lo que limita, ¿sí? El poder o la autoridad pues del Estado liberal, ¿no? Y por eso acá pues es importante el concepto de derechos del hombre, ¿no? En esta segunda pregunta del taller, eh, las preguntas que vamos a resolver son pues la A, ¿sí? ¿Qué significa atribuir derechos a alguien? La B, ¿qué quiere decir la expresión poder legítimo? La C, ¿qué plantea el justnaturalismo sobre la existencia de la ley? Y la D, ¿en qué consiste el contractualismo? ¿Vale? Eh, sobre eso, digamos, esas cuatro preguntas llevan a lo mismo, a tratar de entender en qué sentido es limitado el Estado liberal, ¿sí? Entonces, da igual por donde empecemos, vamos a empezar, digamos, por el tema de qué significa atribuir derechos, derechos a alguien, ¿no? Entonces acá, digamos, está básicamente literal. Atribuir derechos a alguien significa reconocer que él tiene la facultad. Una facultad es un poder, ¿vale? Cuando usted está facultado para algo, usted tiene el poder de algo, ¿sí? Eh, pero digamos, esa facultad pues es de hacer o no hacer lo que le plazca. Y entonces digamos que ahí se introduce el concepto clave que estamos estudiando, pues, que es el concepto de libertad, ¿sí?
Entonces, básicamente, atribuir eh, derechos a alguien significa reconocer que esa persona tiene facultades y poderes para hacer o no hacer algo, ¿no? Y digamos ahí sigue la definición y al mismo tiempo el poder resistir. Resistir se refiere a oponerse, a decir no, frente tal vez a las disposiciones o mandatos de otro que trata de poner en cuestión o impedirle realizar precisamente esa facultad de hacer o no hacer. ¿Listo? Y como tiene esa facultad de hacer y no hacer y el poder de resistirse o el poder de impedir que se le obstaculice la realización pues de esa facultad, él puede recurrir en última instancia al uso de su propia fuerza o la de los demás, ¿no? Y digamos, ustedes, digamos, han visto el tema del derecho a la protesta, el derecho a la huelga, digamos, se relaciona con ese, ¿no? Grupos sociales, al ver que quien ejerce la autoridad intenta someter precisamente sus derechos, pues resisten mediante, en este caso, mediante la huelga y la protesta, contra el transgresor eventual, ¿no? Pero en general, digamos, ese sería el sentido de la frase atribuir el derecho a alguien. Ahora bien, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué se le atribuye el derecho a alguien o cómo se justifica que alguien tiene esas facultades y esos poderes? Entonces ahí es donde entra el concepto de naturalismo, ¿no? O, pues también históricamente se conoce como la escuela del derecho natural. Y el naturalismo es una forma de explicar precisamente de dónde proceden esas facultades y esos poderes, ¿no? Entonces acá, digamos, se plantea que el naturalismo es una doctrina de acuerdo con la cual existen leyes que no han sido puestas por la voluntad humana. Es decir, usted tiene esas facultades, esos poderes, usted tiene esas libertades, no porque alguien quiera, ¿sí? Sino porque usted nace con ellas, ¿no? Eh, Más adelante en la definición se plantea esto, ¿no? La idea de naturaleza del hombre, ¿no? Cuando hablamos de la idea de naturaleza del hombre, pues es una consideración acerca de que el hombre tiene un modo de ser, ¿sí? Una estructura que es propia de él y que la tiene sencillamente porque nace, sencillamente porque es hombre, no la tiene ni porque haga parte de una etnia, ni porque haga parte de una cultura, ni porque haga parte, no sé, de un estatus socioeconómico, etcétera. La tiene sencillamente por nacer, por ser hombre, ¿no? Y entonces el naturalismo plantea precisamente eso, que esas facultades, que esos derechos humanos, el ser humano los tiene pues por nacer, por ser hombre y por ser mujer. Eh, Listo. Luego dice, y en cuanto tales son anteriores a la formación de cualquier grupo social. Eso quiere decir que el grupo social que se organiza y que funda un orden mediante la estructuración jurídica pues representada en el Estado, lo tiene que hacer siempre subordinado o a partir del reconocimiento pues de ese derecho natural, de esas facultades y de esos poderes, ¿listo? Y digamos que luego acá en la definición se plantea pues que básicamente es el principio para la derivación pues esas leyes y de la ley moral pues es el reconocimiento pues de esos derechos naturales, ¿listo? Entonces básicamente sí, yo pensaría que eso explica qué es el tema del naturalismo, ¿no? Con eso se asocia pues otra de las preguntas, ¿sí? Que se refiere al tema de lo que es el poder legítimo, ¿no? Entonces, para entender qué es la legitimidad, pues hay que relacionarla con estos dos términos, ¿no? El derecho a mandar y el derecho a obedecer. Eh, Cuando hablamos del concepto de Estado, pues ya hemos dicho que se refiere a una estructura
una estructura jurídica, pues que es autoridad de un grupo social, ¿sí? Pero ahora bien, eh, no, digamos, no puede ser arbitraria, ¿sí? Ella manda porque tiene el derecho, ¿sí? Pero digamos es legítima cuando ese derecho a mandar está respaldado por el deber de obedecer de los ciudadanos. Entonces, el poder es legítimo cuando la autoridad que tiene el derecho a mandar, al mismo tiempo, los ciudadanos a los que mandan tienen el deber de obedecer, ¿vale? Es básicamente eso, ¿no? Entonces, el otro punto, la otra pregunta se refiere al contractualismo, ¿no? El contractualismo también en la historia del pensamiento político es una teoría, ¿sí? Una teoría del contrato social que pues ha sido desarrollada por varios autores. Entre ellos pues, hay un testigo que se llama precisamente el contrato social y un filósofo francés, Juan Jacobo Rousseau, pero pues también John Locke, Thomas Hobbes, Emmanuel Kant, pues muchos otros teóricos de la política han planteado formas de contractualismo cuando piensan el concepto de legitimidad, ¿no? Entonces, el contractualismo trata de proponer de una manera racional una explicación acerca de cuándo un poder es legítimo, es decir, cuándo un poder tiene el derecho a mandar y al mismo tiempo a quienes se dirige esa autoridad tienen el deber de obedecer, ¿no? Y entonces lo que se plantea básicamente es lo siguiente, que eh, un sistema jurídico o unas leyes son legítimas si, solo si, todos, sí, acá dice, las personas, todas las personas sobre las cuales se va a ejercer ese poder participan en la constitución de esa estructura jurídica, de esas leyes. ¿Listo? Eh, ellos, los que participan, los integrantes de la sociedad, en esta teoría que pues es como un supuesto teórico, eh, participan, ¿no? Como individuos en la selección o en la organización o en la discusión para llegar a un consenso acerca de esas leyes, ¿sí? Digamos, ellos participan y bueno, se produce el sistema jurídico, ¿sí? En ese orden de ideas, ellos tienen el deber de obedecer. Y ellos tienen el deber de obedecer porque eh, cuando participaron libremente. Es decir, que esas leyes eh, en las que se expresa, digamos, la autoridad, eh, cuando las obedece, se obedece a él mismo. Algo así como cuando usted hace los acuerdos de los mínimos de convivencia en el aula, ¿sí? Pues usted al principio del año participa y usted pues los ayuda a definir, ¿no? Entonces usted está obligado a mandarlo porque cuando usted los obedece, en virtud de que los ayudó a definir, se obedece a sí mismo cuando los cumple. Por eso tiene el deber de obedecerlo, ¿listo? Usted no, cuando los obedece, no digamos, pone en cuestión su libertad porque usted participó libremente en la elaboración de los mismos. Entonces, obedecerlos es como obedecerse a sí mismo, ¿sí? Y ese sería pues un poquito el concepto del contractualismo. Listo, vamos con la pregunta 3, ¿vale? Digamos acá la pregunta es con base pues en el tercer capítulo del libro y te pide explicar cómo funcionan las limitaciones del poder en el contexto del Estado de Derecho y el estado mínimo de la doctrina del liberalismo. ¿Listo? Eh, Vamos al texto. Como tal, las limitaciones están acá al final del capítulo, ¿no? Están numeradas al final del capítulo, pero pues como para comprender el contexto de lo que se plantea con las ideas de Estado de Derecho y Estado mínimo, pues sí toca eh, retroceder como un poquito, ¿no? Ya habíamos dicho, pues, que
el tema de los derechos humanos, no mentiras, habíamos explicado el tema de los derechos humanos, ¿no? Y son como el punto de partida, porque pues el sistema jurídico se construye con base en el reconocimiento pues de ese derecho natural, ¿no? Y digamos que eh, la noción que sirve como para identificar ese reconocimiento en la estructuración del Estado, pues es el término Estado de Derecho, ¿no? Y habíamos planteado que el Estado liberal, pues es un Estado que está limitado, ¿no? Y el límite del Estado liberal, pues es el reconocimiento de las libertades individuales. En ese digamos, sería como a lo que se refiere la expresión de Estado mínimo, a las limitaciones, ¿no? En ese sentido, el Estado liberal es un Estado de derecho en la medida que reconoce pues los derechos naturales del hombre y es un Estado mínimo en la medida que tiene, está limitado en su autoridad o en el poder que tiene para intervenir pues precisamente en, en el ejercicio pues de esas libertades individuales. Listo, digamos, la pregunta es ahora cómo, o a lo que se orienta la pregunta es cómo se produce pues esa limitación, es decir, cómo funciona un Estado que respeta los derechos del hombre, pero los respeta sin entrometerse o tratar de hacerlo lo más mínimo mediante las leyes que propone y el ejercicio de la autoridad que plantea, pues precisamente en esas relaciones humanas, ¿no? Y entonces digamos que eh, pues podríamos pasar directo como a las respuestas como para no esas funciones o ese funcionamiento pues acá pues el autor plantea que se desarrollan con base en unos mecanismos, ¿no? El primer mecanismo es el control del poder ejecutivo, ¿sí? El poder ejecutivo es el que tiene el gobierno, ¿sí? El gobierno, por ejemplo, el actual gobierno de Colombia, liderado por el presidente, bueno, el presidente Duque. Entonces, el control del poder ejecutivo por parte del poder legislativo. Eh, el poder legislativo lo realiza, pues en este país, el Senado, ¿no? Entonces, acá quiere decir que el que logra, digamos, obtener mediante la votación poder ejecutivo, no tiene un poder absoluto, porque ese poder lo desarrolla, lo realiza en el contexto del ejercicio de quienes legislan, ¿sí? Entonces, un ejemplo sería, pues, iniciativas del gobierno, eh, deben, pues, las que quieren tener fuerza de ley, pues, deben tener el respaldo del legislativo y, pues, van a, como ustedes ven, pues, en los noticieros, como por ejemplo cuando quieren hacer una reforma en el sistema económico, en el sistema judicial, pues no porque el gobierno la diga, pues se hace, tiene que ser sometida como a la revisión de los que representan el poder legislativo, ¿no? Entonces dice acá, o más exactamente del gobierno al que corresponde el poder ejecutivo, de parte del parlamento al que toca en última instancia el poder legislativo y la orientación política, ¿no? En este primer planteamiento, pues ya vemos el tema pues de la división de poderes, ¿no? Por un lado el poder ejecutivo y por otro lado el poder legislativo. Y en cierto sentido, en el funcionamiento de, 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 pues tratamos de explicar en qué sentido se limita, funcionan las limitaciones del poder, ¿no? En el contexto pues de la doctrina liberal. Y una forma es esta: los que legislan tienen someten a control o ejercen un tipo de control
sobre quienes gobiernan. ¿Sí? Esa es una forma en la que se realiza esa limitación. Ahora bien, eh, lo que orienta el control, pues tampoco es la ideología política, ¿sí? De los que legislan, sino pues la constitución que está reconocida como regente actual pues del sistema jurídico del país, ¿sí? Y pues esa constitución, pues ya planteamos antes, pues es la que expresa el Estado de Derecho, porque reconoce el tema de las libertades y las facultades de las que hablábamos ahorita, ¿no? El segundo es el control eventual del Parlamento en el ejercicio del poder legislativo ordinario por parte de una corte jurisdiccional a la que se pide el establecimiento de la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Entonces, digamos, acá se involucra el otro, como que la otra rama del poder, ¿no? Ya vimos la ejecutiva, la legislativa, y entonces eh, la judicial es como el otro poder público, pues que se da en los estados liberales, ¿no? Eh, los, bueno, con relación como al segundo mecanismo, dice el control eventual del Parlamento. El Parlamento, digamos, por ejemplo, acá en Colombia, pues ese es el Congreso, que sería el Senado y la Cámara de Representantes, ¿no? En el ejercicio del poder legislativo ordinario por parte de una corte jurisdiccional. Entonces, digamos, cuando hablamos de cortes, ya hablamos del otro poder, que es el poder judicial, ¿no? Digamos que lo que legislan en el Senado y en la Cámara de Representantes, en el Congreso, no se vuelve ley solo por ellos mismos, ¿no? Esos, esos proyectos que ellos proponen, que pueden venir pues de los partidos, o de un senador o de un representante, se someten luego a revisión, ¿no? Y digamos que las cortes de juristas, no sé, acá en Colombia pues hay varias, ¿no? El Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Lo que hacen es revisar y evaluar si eh, la producción de esas leyes que vienen del Congreso, pues también esas leyes que vienen del Congreso, pues también pueden ser iniciativas del gobierno, ¿no? Eh, cumplen, ¿sí? Cumplen con las reglas del juego, con los procedimientos establecidos, respetan o se ajustan a los derechos que pues ya se plantean en la constitución política de Colombia, ¿no? Por decir un ejemplo, podría ser, eh, no sé, vamos a suponer una cosa, así como que el gobierno propone eh, con el propósito de aumentar el empleo, que la jornada laboral normal u ordinaria, en vez de ser de 8 horas, sea de 12 horas, ¿sí? Entonces, digamos que como ellos tienen mayoría en el Senado, entonces logran que pase, pues, digamos, por las diferentes eh, comisiones que se forman allí, pues el Senado la acepta, la firma, ¿no? Luego entonces va, digamos, a la Corte Constitucional. Y entonces cuando en la Corte Constitucional la revisa, encuentra que eso que se propone en esa ley no es coherente con otros derechos fundamentales, digamos, no sé, como el derecho a la salud, porque pues esas jornadas tan largas pueden representar dificultades en el tema pues de la conservación de la salud física y mental pues de los trabajadores. Entonces,
las rechaza por inconstitucional. Entonces, digamos, los jueces, ¿sí? Los jueces, pues, cumplirían esa función de control, ¿no? Entonces, ahí está una forma en la que en el Estado liberal se limita, en este caso, eh, el poder legislativo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el poder legislativo limita al ejecutivo y cómo el judicial limita al legislativo, ¿no? Luego el 3 dice una relativa autonomía del gobierno local en todas sus formas y grados frente al gobierno central, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, pues usted sabe que hay como una división política en departamentos y municipios, ¿no? Eh, y digamos que culturalmente, económicamente y territorialmente hay unas diferencias, ¿sí? Entonces, esas diferencias eh, tienen incidencia, por ejemplo, en temas relativos, no sé, como a, a lo económico. Por ejemplo, el presupuesto varía, eh, tienen incidencia también en el tema, por ejemplo, no sé, en el tema sigamos en lo económico, no en la producción. Digamos, los territorios de Colombia no todos aportan lo mismo al, pues, al sistema económico, ¿no? Y esas diferencias exigen que se dé una autonomía, ¿sí? En los gobiernos locales, ¿no? Digamos, la otra opción, si digamos todo dependiera del gobierno central, sería muy torpe el funcionamiento del Estado, ¿no? Porque imagínese que usted en la Secretaría de Educación de su municipio se necesite hacer algo urgente, o digamos ahorita estamos en el tema de la pandemia, se necesitan tomar medidas inmediatas para dar solución como a una dificultad. Entonces someterla al proceso de que eso llegue al gobierno central hace torpe el ejercicio pues de los gobiernos locales. Esa es una forma de entenderlo, ¿no? Pueden haber muchas más. Y por último, un poder judicial independiente, eh, un poder judicial independiente del poder político, ¿no? Ahorita estábamos hablando de la rama judicial y también hablábamos ¿de qué? De los jueces, ¿no? Pero digamos hay otras instancias del poder judicial como por ejemplo, no sé, miremos ahorita la fiscalía, ¿sí? Ahorita está el caso de que la alcaldesa de Bogotá, eh, que tuvo una infracción, ¿sí? Tuvo una infracción disciplinaria porque no cumplió una de las disposiciones establecidas en la cuarentena, ¿no? Y eso va en contra de la ley, pero digamos que también va en contra de la ley, por ejemplo, no aquí, digamos en otro país, que existan indicios de que quienes ejercen el poder o la autoridad ejecutiva nacional hicieron fraude en las votaciones porque compraron votos, ¿no? El fiscal en Colombia, digamos, eh, eh, debería, debería, ¿sí? Investigar y acusar eh, como de la misma manera o respetando los procedimientos establecidos de la misma forma, independientemente de si el que es alcalde de Bogotá y el que es quien ejerce la autoridad máxima en el Ejecutivo eh, pertenezcan a tal o cual partido político, ¿sí? Digamos que es necesaria como esa imparcialidad en quienes tienen la autoridad judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si el fiscal pertenece a un partido político, pongamos por ejemplo, ¿sí? Al partido de quien tiene el poder ejecutivo a nivel nacional, entonces por esa afiliación y por esa afinidad, eh,
sería parcial en la aplicación de la ley, pero como no pertenece o no tiene la ideología política, por ejemplo, de quien ejerce el poder ejecutivo en el distrito de Bogotá, entonces allí sí orientaría el ejercicio de la ley en virtud no del respeto de la ley, sino de la no afinidad política, ¿no? Con ese funcionario. Entonces, por eso el Poder Judicial debe ser independiente del poder político para que pueda ejercer de manera imparcial la ley, ¿no? Claro que eso no pasa en Colombia. Y más o menos es en ese sentido que las ideas de Estado mínimo y Estado de Derecho plantean como unos mecanismos para que se den los límites, ¿no? Del ejercicio del Estado en la doctrina liberal. Bueno, la última pregunta que vamos a, pues, que hace parte del taller, la número 4 es esta, ¿no? Se plantea acá así. Explica, esa es con base en el cuarto de los capítulos, explica qué quiere decir la expresión. Los límites, los límites de las funciones del Estado se basan en la primacía de la libertad del individuo frente al poder soberano y en consecuencia en la subordinación de los deberes del soberano a los derechos o intereses del individuo. Listo, digamos, esta pregunta es básicamente como hermenéutica, le pide hacer como la interpretación en el contexto de lo que se plantea en ese capítulo, ¿no? La pregunta 5 pues esta pregunta es de reflexión y pues si cada grupo debió pues con base en su lectura dar una solución, ¿no? Digamos, yo intentar como dar una solución sería pues mi reflexión y pues por eso digamos vamos a dejar hasta la cuarta, ¿listo? Entonces lo primero es ubicar pues la frase, ¿no? La frase en el texto, ¿sí? Es una frase que está en el texto, localizada en cierto desarrollo pues de la explicación que se da en el capítulo 5, ¿no? Y digamos voy a empezar, no voy a leer todo, pues no tiene sentido leerlo, yo ustedes lo leyeron, pero sí miremos la libertad contra el poder, ¿vale? Nosotros hemos estado, o lo que tratamos de entender es una concepción del Estado, ¿no? Que es la concepción liberal. Y hemos dicho que en, en el contexto de la doctrina liberal el Estado pues tiene unas limitaciones. El Estado es la autoridad representada pues en el sistema jurídico y en la organización institucional, ¿no? Y pues si es la autoridad, pues es porque ejerce un poder, ¿no? ¿Sobre quiénes? Sobre los que pertenecen pues, a esa sociedad. Lo que plantea, digamos, este capítulo es que hay como una especie de tensión, llamémoslo así, tensión, ¿sí? Pero es una tensión que yo llamo como natural, ¿no? En la medida que, bueno, y la libertad, pues ya expresamos que surge pues del concepto del derecho natural contenido en la idea de derechos humanos, ¿sí? Entonces digamos que las libertades que residen en la persona, ¿no? En el individuo, ¿sí? Cumplen una especie como de función que en cierto sentido restringe, orienta el ejercicio del poder que tiene la autoridad estatal, ¿sí? Pero esa autoridad, pero esa autoridad estatal, ¿sí? Al mismo tiempo debería tratar de promover o facilitar la realización de esas libertades, ¿sí? Eh, la frase como tal, vamos a la frase, ¿sí? Antes de llegar acá, pues hay como una reconstrucción histórica de diferentes formas de comprender como la libertad, ¿sí? Individual es una especie de poder también que trata de orientar o de definir las limitaciones del poder del Estado, ¿no? Entonces vámonos a la frase puntualmente. Dice, los límites de las funciones del Estado. Las funciones del Estado se refiere
a lo que el Estado eh, puede hacer o debe hacer, o a las acciones que puede realizar el Estado. Se basa en la primacía de la libertad del individuo. Entonces, el término primacía pues ya nos está indicando como una subordinación que existe de las funciones del Estado con respecto a la libertad del individuo, que es superior, en cierto sentido, el respeto de la libertad del individuo. Digamos, algo así como que las funciones del Estado tienen que estar al servicio de las libertades del individuo, garantizarlas, promoverlas, ¿sí? Luego dice, frente al poder soberano. Voy a leer de nuevo. Los límites de las funciones del Estado se basan en la primacía de la libertad del individuo frente al poder soberano. En el contexto de, por ejemplo, de una democracia liberal, el poder soberano está representado pues, en el pueblo, ¿no? Que es como el legislador primario. Eh, y eso se expresa, pues digamos, mediante la fórmula de la mayoría, ¿no? La pregunta es, si la mayoría, digamos, decide, legisla o esa mayoría está representada por una concepción, una cosmovisión del bien que de pronto somete a una minoría, como por ejemplo en la Sudáfrica del apartheid, eh, es, digamos, lo que plantea esta idea, ¿sí? Digamos que hay un poder soberano que puede estar representado en una mayoría, pero lo que prima es la libertad del individuo. Entonces hay grupos minoritarios que pues no son mayoría y de pronto no inciden en el poder soberano por eso, pero no porque son minoría, entonces se debe ver limitada su libertad, ¿sí? Entonces, digamos, ahorita mirábamos, bueno, en el texto pues, digamos, habían, digamos, la posición de Locke, como por ejemplo la posición de Kant, ¿sí? Que de pronto él plantea una idea de persona basada en el concepto de autonomía, que pues que hemos estudiado un poquito bueno, no se los he dicho directamente, pero pues pueden relacionarlo en la clase de ética, cuando nosotros estudiamos el imperativo categórico, digamos, ese planteamiento se desarrolla con base en una concepción de la persona, ¿no? Y entonces esa concepción de la persona eh, tiene la idea o se funda en el hecho de que cada individuo posee dignidad, pero dignidad, ¿qué significa poseer dignidad? Pues sí, poseer dignidad significa poseer libertad, poseer autonomía. ¿Y qué quiere decir eso? Que, que algo que tiene dignidad, un ser que tiene dignidad, es un ser que no puede ser usado como medio por otro ser, sino que siempre es un fin en sí mismo, ¿sí? Un ejemplo podría ser, no sé, las personas en la época de la esclavitud eran utilizadas como medios porque estaban al servicio de otros y ellas no eran dueñas de sí mismas, ¿no? Entonces de lo que se trata la dignidad es de reconocer que cada uno es gobernador de sí mismo, ¿no? Reconocer como esa idea del autogobierno o la autodeterminación, ¿sí? Entonces, lo que, lo que puede ser usado como medio para otra cosa está siendo sometido como a un irrespeto de su dignidad, ¿no? Entonces usted no puede ser, digamos, no sé, a veces en el tema este de las tratas de blancos uno puede ser comercializado, ¿sí? Y digamos, con base en esta idea, pues se funda eh, el hecho de que pues tenemos derechos y de que somos personas, ¿no? De esto se sigue una serie de debates, porque luego pensamos, bueno, eh, quien es persona es quien tiene derechos y lo es porque tiene dignidad y entonces socialmente eso se manifiesta porque pues es reconocido como un ser que no puede ser usado como medio para otra cosa. Por ejemplo, no puede ser
Digamos que ustedes en el tema de, un ejemplo podría ser el tema de las mascotas, ¿sí? Las mascotas, en la medida que son un producto que usted puede comercializar, si usted lo compra y si usted quiere, no sé, la bota, la vende, en ese sentido, digamos, usted lo usa a su mascota o a un animal como medio para un fin, o los animales que consumimos. Digamos, en el contexto de la explicación, a eso nos referimos con el tema de la libertad del individuo, ¿no? Que es como el punto de partida que se debe respetar tanto en el ejercicio y la definición de las funciones del Estado como en el ejercicio del poder soberano, ¿sí? Las mayorías no pueden, por ser mayorías, digamos, someter a las minorías en la medida que esa decisión disminuya o afecte las libertades pues individuales de los que pertenecen a la minoría, ¿no? La otra parte de la frase es, y en consecuencia, en la subordinación de los deberes del soberano a los derechos e intereses del individuo. Entonces, digamos que eso ya lo adelanté, ¿no? El soberano no legisla de manera arbitraria, ¿sí? El soberano también está subordinado a la libertad del individuo, ¿sí? Digamos, acá se refiere la frase a eso con eso de los deberes, ¿sí? Entonces, digamos, esto último se explica mejor si más adelante en el texto acá plantean eh, esta, digamos, esta idea de Humboldt, dice, bueno, vamos a leer, la consecuencia que Humboldt saca de esta premisa es que el Estado no debe inmiscuirse en la esfera de los asuntos privados de los ciudadanos, ¿sí? Pues definida por el ejercicio de sus libertades individuales, salvo que estos asuntos no se traduzcan inmediatamente en una ofensa al derecho de uno por parte del otro, ¿sí? Entonces, si el soberano es mayoría, digamos, puede ejercer el ejercicio siempre que eso no ponga en peligro u obstaculice el ejercicio de la libertad individual, ¿sí? O el ejercicio de la libertad del individuo, digamos. Eso que les digo es una forma de entender esa frase, ¿sí? Y una forma muy breve porque pues este capítulo es largo, ojalá y de pronto comprenden esa parte, ¿no? Muchas gracias.